Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. El viernes reciente me escribió una amiga y hermana en Cristo refiriéndose a mi persona con afecto sincero sobre mi rol de padre. Y vino a mi mente que, en vista de la celebración del Día del Padre, sería oportuno que mi mensaje de este domingo sea precisamente sobre nuestro Padre Celestial, ese Padre que es perfecto y por ello debe ser nuestro modelo para criar a nuestros hijos a fin de que ellos también en su futuro practiquen una paternidad ejemplar. Pero obviamente los hombres somos tan diminutos al lado de Dios que sería una utopía pensar siquiera en una aproximación. El Salmo 18 en su verso 30 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que se refugian en él. Y en contraste, Eclesiastés capítulo 7, verso 20 declara, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Precisamente por esta realidad, hallo pertinente traer a la memoria en este día lo que la Biblia dice respecto al deber de un padre terrenal y lo que como cristianos debemos exteriorizar. Empezaré diciendo, sin perjuicio de su importancia por el orden que emplearé, que adicionalmente a la responsabilidad ante Dios, hay varios frentes que debemos atender como padre de familia, como hijo de nuestros padres, como miembro de nuestra sociedad que implica al Estado y a las instituciones diversas. El primer deber de un padre es amar a sus hijos y a su esposa. Ese amor debe ser práctico, es decir, debe mostrarse en cómo trata a su familia en sus interacciones diarias. Estoy consciente de que pueden haber muchas diferencias entre el carácter de un hombre y otro. Verbigracia. Mientras uno puede ser naturalmente afectuoso, exteriorizando fácilmente sus sentimientos, otro, por el contrario, puede tener dificultades debido a distintos factores que van desde la propia forma que a ellos los criaron hasta cuestiones de orden psicológico u otras de salud en general. Pero de cualquier forma, un buen padre debe arreglárselas para que a su esposa y a sus hijos no les quede dudas de que los ama. Pero cuidado, no se trata simplemente de ser un buen proveedor de bienes materiales, pues aunque esa es parte de su responsabilidad mientras sus hijos sean pequeños y dependientes, no lo es si sus hijos son adultos, porque precisamente otra de las responsabilidades de un padre es educar a los hijos dándoles un buen ejemplo y volviéndolos ciudadanos capaces de autosostenerse para que puedan ser útiles a la sociedad. La legislación internacional, y entre ella el Código Civil ecuatoriano, se refiere a un buen padre de familia como criterio moral usado para valorar determinadas conductas como obligatorias de responsabilidad, como son un negocio, una prenda, una gestión oficiosa, etcétera, indicando que ha de hacerlas como un buen padre de familia. Recordemos además el conocido proverbio que está en el capítulo 22, verso 6, que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, lo cual es una garantía de que si enseñamos y guiamos correctamente desde pequeños a nuestros hijos, esas enseñanzas serán su brújula de comportamiento durante toda su vida. Respecto al comportamiento de los padres con los hijos, Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, verso 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto implica que como padres podemos caer en el error de actuar de forma desatinada con quienes tenemos la responsabilidad de amarlos, cuidarlos
y proveerles de lo necesario para su crianza saludable. Una forma desatinada podría implicar abusos de distinta índole que sabemos perfectamente siempre se han dado. Hace poco leí la historia de un niño que fue víctima de una madrastra cruel que le daba sendas golpizas hasta que tenía unos 6 años sin que su padre lo defienda. Y finalmente, su propio padre, lo vendió como vulgar mercancía a un comerciante. Seguramente todos nos hemos enterado sobre casos de abusos, incluidos de orden sexual, que ciertos malos y perversos padres e incluso abuelos han practicado con sus hijos o nietos. Pero no voy a entretenerme en esto, porque me desviaría del objetivo de este mensaje. Provocar a ira o irritar a los hijos, como dice otra versión del Nuevo Testamento, puede traer también consecuencias gravísimas que van más allá del desamor de los hijos hacia los padres, pues pueden llegar incluso a generar venganzas de los hijos, que pueden terminar en agresiones y hasta en parricidio, desmembrando a la familia y condenando al autor, tanto por la ley del hombre como por la ley de Dios. En cuanto al rol que tenemos como hijos ante nuestros padres, la misma carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versos 1, 2 y 3 nos enseña, abro comillas, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y antes de ir con los versículos 2 y 3, me voy a detener brevemente aquí para reflexionar juntos sobre lo que significa esa pequeña frase en el Señor. Porque el mandato no es simplemente obedecer a vuestros padres, sino obedecer en el Señor a vuestros padres, que es distinto. Y esa pequeña frase, en el Señor, nos indica que la obediencia a los padres debe ser en lo que Dios aprueba como bueno, no en cualquier cosa que pueda ser mala y que ciertos padres confundidos o perdidos en su ignorancia y maldad puedan ordenar a sus hijos. Verbigracia. Un hijo no debe obedecer a un padre malvado que lo mande a tomar lo ajeno o a agredir a otra persona. Los versículos 2 y 3 del capítulo 6 de Efesios continúan diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No hay que ser un erudito para entender el significado. Sin embargo, es necesario tomar bien en serio este pasaje porque es un consejo y a la vez una promesa. Por lo cual hay que considerar que, por defecto, el no honrar al padre y a la madre podría acarrear un futuro que implique penurias y acortamiento de la existencia de la persona. Pero, ¿qué significa honrar al padre y a la madre? ¿Cómo podríamos honrarlos o deshonrarlos? La palabra honra en la Biblia se deriva del hebreo kavod, que significa gloria. Y para comprender cómo un hijo podría honrar a sus padres, voy a utilizar dos ejemplos contrarios entre sí. Un hijo que honre a sus padres sería el que actúe de forma ejemplar, cuyas acciones en su hogar, en su centro educativo y en la sociedad genere buenos comentarios y sus padres se sientan orgullosos de él. Por el contrario, si un hijo actúa de manera desordenada, viciosa e irresponsable, será una afrenta para sus padres. La palabra malcriado, que muchas veces utilizamos para referirnos a alguien que actúa de forma irrespetuosa, está construida por dos palabras. La una es mal y la otra es criado, de manera que en su estructura revela precisamente que no ha sido bien criado. En otras palabras, que quienes lo criaron no lo hicieron correctamente. Padre perfecto no hay, simplemente porque hombre perfecto tampoco hay. Solo Dios es perfecto y por eso Él debe ser nuestro referente para actuar en nuestro rol terrenal. Veamos entonces algunas de las características de nuestro Padre Celestial. Precisamente las características que hemos mencionado hasta aquí son emanadas de Dios. Esto es la expresión de amor y de proveedor. Dice Romanos 6:23
que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La frase de tal manera expresa un sentimiento de enorme magnitud, que pese a todo lo que un padre terrenal pueda amar a sus hijos, jamás igualará al amor de Dios. Porque el amor del Padre Celestial es, por decirlo de una manera comprensible, de una naturaleza superior. Sin pretender ni de lejos ser completo en estas reflexiones sobre los atributos de Dios como Padre, agregaré que Dios es eminentemente justo y por eso usted, como padre de sus hijos, debe practicar la justicia, aunque no sea perfecta como la de Dios. También el Señor es misericordioso, por lo cual usted no debe olvidar actuar con misericordia frente a sus hijos. ¿Y por qué digo frente y no simplemente con sus hijos? Porque las circunstancias pueden presentarse de manera que sus hijos no sean actores en determinado momento, sino solo espectadores de los hechos. Y usted tiene la responsabilidad de mostrar ante sus hijos su virtud de misericordia para que ellos aprendan de usted. Viene a mi memoria un pequeño episodio ficticio en el cual un papá león camina por un terreno escarpado con su tierno cachorro detrás y el padre advierte a su hijo diciéndole: ten cuidado, hijo mío, donde pisas. Ante lo cual el leoncito le contesta: ten cuidado tú, papá, porque donde tú pisas es allí mismo donde yo pisaré. Esta fábula me gusta mucho porque ilustra de una forma creativa y muy clara el cuidado que debe tener un hombre en su tarea de padre para que sus hijos sigan sus buenos pasos. Además, Dios es ejemplo de verdad y así debe serlo usted también. ¿Qué ejemplo puede dar un padre que vive mintiendo, estafando, falsificando o pervirtiendo la justicia? ¿Cómo hacen, por ejemplo, ciertos abogados o jueces que llevan a sus hijos futuros profesionales a hacer prácticas en sus despachos mientras actúan dolosamente? No crea, amable oyente, que los padres de esos abogados y jueces que hoy guardan prisión por sus infames fechorías son necesariamente inocentes, porque si sus hijos aprendieron de ellos, el castigo viene hasta la tercera y cuarta generación, como lo dice la Biblia en el libro de Éxodo en su capítulo 20, verso 5, que comparto a continuación. Dice así: no te inclinarás a imagen de dioses ajenos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El amor al poder y al dinero se han convertido en los dioses del hombre, no solo en este siglo, sino desde siempre. Quienes tienen su corazón en las riquezas de este mundo son enemigos de Dios. Y la palabra es muy clara cuando dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versos 19, 20 y 21, lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quienes no solo en la intimidad de su hogar, sino aún en el campo profesional o comercial, dan un mal ejemplo a sus hijos actuando dolosamente, con indecencia manifiesta ante sus ojos, los están condenando a sufrir el castigo del Señor, y así lo declara su palabra. De manera que si usted no lo sabía hasta ahora, hoy ya lo sabe. Si usted quiere ser un buen padre de familia y desea que sus hijos también lo sean y sean bendecidos con larga y fructífera vida sobre la tierra, recuerde lo siguiente: usted debe acercarse más a Dios manteniendo una comunión con Él, no una simple relación como tantas veces he recomendado, en contradicción con quienes repiten y repiten que hay que tener una relación con Dios. Pues mientras más tiempo pase usted en compañía de su Padre,
más cerca estará de parecerse a Él en su rol de Padre terrenal. Oremos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos, guiándonos con la sabiduría de tu Espíritu Santo, para que podamos actuar correctamente como padres y como hijos en cada caso, no siendo tropiezo para quienes están bajo nuestro cuidado y somos responsables no solo de su desarrollo físico, sino también de su crecimiento espiritual en el amor perfecto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.